compañeros, por favor, sí, bueno, muchas gracias, Vanessa, Jeremy, Matamares, solo para que me confirmen si se está viendo bien la transmisión, que tuve un pequeño problema aquí, pero con que ustedes me confirmen. Kevin Silvestre, Flor, sí se ve bien. Ya ahí me contestó. Muchísimas gracias, compañeros, por estar aquí en la clase. Perdone el pequeño retraso de 10 minutos que me tomó resolver este problema que tenía con el internet. Afortunadamente ya está resuelto y ya podemos empezar nuestra clase. Quisiera comentarles, compañeros, siempre como información, ¿verdad? Quisiera comentarles algo sobre mi tema personal y sobre mi tema, pues, que les he estado platicando antes de empezar a platicar ya de este tema de las escrituras públicas, clases de escrituras públicas. Ya vimos ya vimos el día lunes, ¿verdad? Platicamos acerca del mandato, acerca del acta notarial. Les dicté ya a las dos clases el nombramiento de la forma de acreditar la representación legal de un alcalde municipal. Son 4 representaciones legales que ustedes ya tienen para que estudien. Espero en Dios ya por lo menos empezar el día de hoy con las partes de la escritura. Seguramente el día lunes tendré que estar terminando para continuar con el desarrollo del tema. Solo quería comentarles, compañeros, de mi tema personal. Ayer fui, afortunadamente, con el doctor, ya me chequeó y me dijo que afortunadamente, pues aún por el tiempo tan corto que llevo, ¿verdad? Yo de verdad no sabía que era una recuperación un poquito, pues aparte de larga, un poquito de paciencia y poco a poco, ¿verdad? Pero me decía que ya tengo la obligación de dejar las muletas. Yo estaba con las muletas, pero pues ya estoy con el bastón ahora. Lo que me pidió es de que, como estoy empezando con el tema del bastón, sí se me complica un poquito la subida de gradas. Entonces él me decía que por lo menos hiciera unos mis 15 días de ejercicio en grada para que yo ya pueda, pues, tener la certeza y la seguridad de que voy a poder subir, pues, más o menos esa cantidad. Yo calculo que serán unas 40, 45 gradas hasta el tercer nivel y un poquito menos para el segundo nivel, pero al final de cuentas, pues, el tercer nivel es el al que voy a tener que llegar. Por ese motivo, pues, me sugirió de que a partir de septiembre, ¿verdad? Para que tuviera, yo me operé el 30 de mayo y entonces al 30 de agosto yo estaría cumpliendo los 3 meses que más o menos, pues ahora me dice que ese tiempo era el más o menos, ¿verdad? Pero la situación, compañeros, así brevemente y rápido les digo, hablé hoy con la autorización correspondiente de las autoridades y con el apoyo de la licenciada Hernández, que me imagino que ahorita la primera sección de ella se les estará trasladando la información, y yo también, ¿verdad?, con el apoyo de ella y el apoyo del licenciado Giovanni Orellana. Como esta semana la estamos terminando virtual, esta semana está terminando presencial, la otra semana es virtual. Esta semana era presencial y supuestamente, pues, yo eventualmente tenía ya pues calculado el 19 de agosto regresar con ustedes día lunes de manera presencial. Tomando en consideración que sería una semana nada más la que les estoy pidiendo a ustedes de comprensión, solamente sería la semana del 19 al 23. Posteriormente viene la siguiente semana, que es ya presencial. Yo estaría ya a principios de septiembre con ustedes, pues definitivamente pues ejercitando mi pierna para no tener ningún problema y poderles dar la clase ya de manera presencial. Créanme que a mí también me urge, créanme que no solo por salud mental, sino que porque a mí me gusta estar en la facultad, porque a mí me gusta estar presente con ustedes, porque creo que de alguna manera estos temas que ya continúan, ¿verdad?, los testimonios, formas de reproducir las escrituras públicas, todos esos temas, la plática con respecto a los impuestos y todo eso, creo que nos va a surtir efecto de alguna manera, como lo estamos haciendo híbrido, pero así va a ser. Así que, compañeros, solamente eso, esa era la información. El lunes
16 tenemos virtual, esa semana es de virtualidad, perdón, estoy confundido. Este lunes que viene, ¿verdad? Este lunes que nosotros tenemos ahorita, entonces lo tenemos de manera presencial, no es virtual. Esta semana sí, es de manera virtual la semana que viene, y la semana del 19 al 23 era que me correspondía de manera presencial, porque esta semana pues así es, ¿verdad? Presencial. Entonces, el día lunes 19 de agosto, hablé con el licenciado Giovanni, ya se los va a trasladar a ustedes el día lunes, les va a dar información el día lunes. Entonces, ese lunes 19 quedamos que yo les voy a dar a ustedes exactamente como di este lunes, de 6 de la tarde a 7:30, las 2 secciones. Voy a dar yo esa clase, me la va a brindar. Yo creo que vamos bien en la clase, pero me va a servir un poquito para adelantar algunos otros temas que son importantes en derecho notarial, y aprovechando pues la coyuntura de que él me ofreció, y yo primero se las pedí y él me lo ofreció dármelo. Entonces el día lunes 19 a las 6 de la tarde yo les estaré dando a ustedes la clase pues, de manera también virtual, esa semana del 19 al 23. Y el viernes 23, que también es virtual, la platiqué hace un par de horas con la licenciada Hernández, le platiqué y también me dijo que me daba su apoyo. Entonces me imagino que ella les va a informar hoy por la noche, en la clase siguiente les va a informar que ella ya está pues con su apoyo de que vamos a dar esa clase del 23, viernes 23. Posteriormente pues ya vendría la siguiente semana, que ya es virtual, y así pues ya primeramente Dios estaré con ustedes en la siguiente semana presencial, ¿verdad? No sé qué voy a hacer, pero voy a estar ahí con ustedes ese día, la siguiente semana, que ya nos toque presencial. Así que muchas gracias. De todas maneras, el día lunes les vuelvo a repetir la información, ¿verdad? Para que ustedes estén enterados de cómo va a estar esto. Bien. Les agradezco su presencia, entonces les agradezco sus buenas tardes. Para todos, muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Afortunadamente con ustedes, que son la primera clase, siempre tengo un poquito más tiempo, porque con la segunda hora pues tengo que dar de 7 a 8, 8 y 5 lo más por el tema que ya lo hemos platicado. Con ustedes pues voy a tener casi la hora completa para poderlo platicar del tema de las escrituras. Bien. Como ya no hay alguna pregunta, dejaría unos 15 segundos por si tuvieran todavía alguna pregunta con respecto a las 4 representaciones legales que van a venir en el examen. Yo, primeramente Dios, les estoy diciendo, solo termino de darle las partes de la escritura pública. Lo primero que voy a hacer es enviarles a ustedes una escritura pública para que la puedan, un caso para que la escritura pública la puedan ustedes ejercitar, para que puedan redactar, para que puedan practicar, para que puedan pues ustedes mismos ejercitarse y hacer de cualquier forma, de cualquier manera, inventándose ustedes los casos a alguien que conocen, que no lo conocen, que lo van a identificar con el documento personal, que lo van a identificar con pasaporte, con testigos, y todo eso, cualquier otro cambio que ustedes pudieran hacerlo, pero les voy a mandar el caso concreto para que ustedes lo puedan hacer una vez terminemos de explicar las partes de la escritura pública. También quisiera entonces pedirles, si no han podido, pues este fin de semana creo que es buen momento, ya van a venir los parciales también, ya es buen momento, compañeros, para que ustedes practiquen, para que ustedes ejerciten, y qué mejor si pasan en limpio su escritura pública ustedes, que la vayan a pasar en limpio para los efectos de ir practicando el tema de las representaciones legales. Van a ver que es, no les digo bastante sencillo, ¿verdad? Pero les digo, no es difícil. Cuando ya sepan ustedes la parte de la escritura, van a ver que no es mucho, serán tal vez o posiblemente unas 15, 20 líneas para la introducción que van a tener que escribir en su examen, y tal vez unas 10, 12 o 15 líneas para las personas o a los alumnos que les corresponda redactar el cierre de una escritura pública. Ese es el tema que estamos platicando. Así que, como veo que afortunadamente no tienen ninguna pregunta con respecto a ese tema del mandato, recuérdense que el mandato de 1686, hay que leer el Código Civil, ¿verdad? Todo lo relativo al mandato, y en especial
si no tuviera plazo para su vencimiento, el mandato especial que no tenga plazo para su vencimiento, necesaria las facultades que tenga el mandatario para adquirir bienes propios del mandante, qué casos o qué contratos es necesario que se obtenga un poder especial con representación para poder otorgar al mandatario el contrato. Todos esos temas son los que me interesan, el registro del poder, de los poderes, ¿verdad? Se registra en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Bien, si no hay ninguno entonces comentario, comenzamos, compañeros. Aquí atrás, casi arriba de mi cabeza, van a encontrar ustedes donde dice la escritura pública. La escritura pública, en algunos comentarios que hacen los tratadistas del derecho notarial, dicen que la escritura pública es el instrumento público reina, que es el instrumento público por excelencia, que es el instrumento público que el notario pues facciona, que el notario elabora, que el notario como funcionario público, y en Guatemala así es reconocido, únicamente el escribano, llaman también a nosotros los escribanos, ¿verdad?, públicos, nosotros los notarios, los cartularios somos los únicos autorizados por la ley para que podamos faccionar escrituras públicas, ¿sí? Y la escritura pública entonces es el documento público que el notario facciona en su registro notarial, porque recuérdense, la escritura pública debe de constar en el registro notarial, debe de constar en hojas de papel sellado especial para protocolos, a excepción de la que el notario facciona en el extranjero, que esa es la única escritura pública que se hace en papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. El notario pues posteriormente al venir aquí la va a protocolizar y le da no la categoría de escritura pública, le da la certeza, el cuidado, la conservación a esa escritura. Entonces, la escritura pública la autoriza el notario, la facciona el notario, contiene un negocio jurídico, contiene relaciones contractuales, contiene manifestaciones de consentimiento, declaraciones de voluntad. Aquí se perfeccionan los contratos a través de la escritura pública. Esa es la diferencia que yo les decía a ustedes. Tomen nota y tomen en cuenta esa diferencia, gran diferencia que hay entre la escritura pública y el acta notarial. La escritura pública contiene contratos, ¿verdad? Y el acta notarial lo que contiene es de declaraciones de voluntad o todo aquello que al notario, los hechos o actos que al notario le consten, que el notario vea, que el notario presencie, es lo que hace constar. La diferencia entonces, el acta notarial no puede ser constitutiva de negocio jurídico, mientras que la escritura pública por excelencia contiene, dentro del contenido de la escritura pública, contiene la relación o el otorgamiento de un contrato. Esa es la gran diferencia. Que la podría preguntar, ¿verdad? La diferencia entre la escritura pública y el acta notarial es que en el acta notarial no pueden constar negocios jurídicos, falso, verdadero, o lo podría hacer al revés como falso, ¿verdad? También en el acta notarial puede ser el instrumento público que por excelencia contiene contratos y contiene relaciones negociales o contractuales, falso, ¿verdad? Porque el acta notarial no puede tener eso, mientras que la escritura pública sí. Bien, luego de la escritura pública entonces vamos a ver, y por favor apúntenlo, yo atrás les puse a ustedes aquí la escritura pública, y entonces por favor pongan clasificación notarial de las escrituras públicas, clasificación notarial de las escrituras públicas. Y las escrituras públicas, su clasificación notarial, ¿cómo se clasifican notarialmente? Estoy hablando desde el punto de vista del derecho notarial, por favor. ¿Por qué insisto en esto? Porque puedan ver ustedes en algún tratadista del derecho civil que va a decir las escrituras públicas se dividen en, pero lógicamente la escritura pública que contiene un contrato, ¿verdad? Desde el punto de vista contractual, sabemos que pueden ser onerosas, gratuitas, unilaterales, bilaterales, ¿verdad? Típicas, atípicas, consensuales, no consensuales. Todo eso es
desde el punto de vista civil, desde el punto de vista contractual. Pero a nosotros, lo vamos a ver hoy, es lo que nos interesa, el derecho notarial, desde el punto de vista notarial, desde el punto de vista del notario, ¿verdad? La clasificación de escrituras públicas, entonces, las tenemos y son principales, ¿sí? Complementarias, accesorias, secundarias. ¿Por qué tengo en la literal B complementarias, accesorias y secundarias? Principales se les va a llamar, ahorita lo voy a explicar, pero les estoy recomendando, por favor, que indistintamente en su examen puedo preguntar escrituras complementarias, puedo preguntar escrituras accesorias y puedo preguntar escrituras secundarias, que son exactamente lo mismo. Solo su forma de detallarlas, su forma de decirlas, pues es diferente, ¿verdad? Pero el significado es el mismo: secundarias, accesorias y complementarias. Y por último, las escrituras canceladas, que también la vamos a platicar. Entonces, las escrituras públicas principales son aquellas escrituras públicas que subsisten por sí solas, que nacen a la vida jurídica independientemente, que nacen a la vida jurídica sin la necesidad de la existencia de alguna otra escritura. Por eso se le llama escritura principal, por eso le decimos primera en su línea a esa escritura matriz, pero es la escritura principal. ¿Por qué? Porque nace a la vida jurídica sin necesidad de otra escritura pública. Nace a la vida jurídica sin necesidad de la existencia de otra escritura pública que la haga complementarse, o, como precisamente decía yo al principio, independientemente de cualquier otro documento, la escritura pública principal nace a la vida jurídica por sí sola. Una escritura de compraventa que he sido requerido el día de hoy por dos de mis clientes o uno de mis clientes para hacerles el contrato de compraventa, esa va a ser una escritura pública principal. La escritura que yo les envié a ustedes, la escritura que ustedes imprimieron, que ustedes fotocopiaron, que ustedes obtuvieron de su correo, esa escritura pública es una escritura pública principal, porque nació en la vida jurídica, porque subsiste por sí sola, porque es independiente, porque no necesita de la existencia de ningún otro documento o escritura pública, ¿sí?, para que pueda nacer a la vida jurídica. Dicho esto, entonces les tengo que explicar las escrituras públicas secundarias, complementarias o accesorias. Aquí definitivamente, compañeros, su nombre lo dice, ¿verdad? Son secundarias, complementan, son accesorias este tipo de escrituras públicas. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de la principal, la escritura pública accesoria, complementaria o secundaria, para su nacimiento, para que pueda surgir a la vida jurídica, necesita de la existencia de una escritura pública principal. Necesita que haya una escritura pública principal para que pueda nacer a la vida jurídica la secundaria, accesoria o complementaria. Y estas escrituras públicas son denominadas así, ¿verdad? La doctrina lo dice, son escrituras públicas de ampliación. La doctrina lo dice, y yo sé que algunos de ustedes, algunos de los que están trabajando en un bufete de notarios o que escuchan o que platican respecto a estos temas del derecho notarial, algunos han escuchado las escrituras de ampliación, las escrituras de aclaración, las escrituras de ratificación, las escrituras, ese tipo de escrituras públicas. El tratadista del derecho notarial dice que son escrituras públicas, todas las escrituras públicas son de ampliación. Y por eso decimos nosotros, otorgamos escritura pública de ampliación en el sentido de ratificar, en el sentido de aclarar, en el sentido de modificar. ¿Sí? Esa es la escritura pública. ¿Por qué? Porque esa escritura pública lo que va a hacer es modificar el contenido de una escritura pública principal. Ustedes saben que, pues, una vez firmado la escritura pública, una vez entregado el testimonio a los clientes, el testimonio al archivo de protocolos, ya no se puede alterar el instrumento público, ya no se pueden hacer salvados, no se pueden hacer entrelineados, no se pueden hacer testados, por la sencilla razón que
ya se extendió el testimonio y ya firmaron los otorgantes, ya nació a la vida jurídica esa escritura pública principal. Cualquier error, yo no sé si ustedes han visto mandatos que han sido suspendidos o rechazados, escrituras públicas que han sido suspendidas y rechazadas. La mayoría de registros públicos, cuando rechaza un instrumento público, dice: señor notario, se le advierte que el instrumento público que ha sido suspendido, ¿sí?, para enmendar el error es necesario otorgar la escritura pública de ampliación, porque ya no se puede alterar el contenido de esa escritura pública, ya se extendió un testimonio, ya fue escaneada esa escritura pública en el registro de poderes, en el registro de la propiedad, y cualquier alteración que se le haga, ¿verdad?, estaríamos nosotros, los notarios, pues lógicamente infringiendo y violando una norma penal, en el entendido que estaríamos cometiendo el delito de falsedad material. Ya extendimos un testimonio, ya dijimos que es copia fiel, está escaneado, el instrumento ya lo tienen guardado, y posteriormente les llega otra escritura, la misma, pero ya con un testado, con un entrelineado, con un salvado. Lógicamente eso es alteración de un instrumento público verdadero, y ustedes saben que eso sería la falsedad material. Por eso entonces la escritura pública accesoria, secundaria o complementaria, lo que buscan o lo que pretenden, compañeros, es, ¿sí?, enmendar el error que se cometió en una escritura pública principal. Y para que ustedes tengan un sustento legal, porque ese es el sustento legal que les voy a dar en este momento, para que tengan un sustento legal, ¿se recuerdan ustedes cuando leímos el artículo 77, que está dentro de las prohibiciones para el notario, las prohibiciones que tiene el notario para ejercer el notariado? En el artículo 77, literal E, dice: el notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo y de sus parientes, dentro de los grados de ley. Sin embargo, podrá con la antefirma por mí y ante mí, dice, otorgar los instrumentos públicos siguientes. Entre los que están aquí, vemos en la literal E, que dice: las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Vamos a aclarar esto. La escritura pública principal se cometió un error, y entonces el notario tiene que enmendar ese error. Y para enmendar el error contenido en la escritura pública principal, necesitamos obligatoriamente hacer una escritura pública de ampliación, de aclaración, enmendando el error, ¿sí?, para que pueda ser inscrito el instrumento público. Pero la ley dice que el notario podrá hacerlo por mí ante mí, o sea, sin la comparecencia de todos los otorgantes, cuando se vayan a enmendar errores de forma. Errores que el notario puede enmendar de forma, como por ejemplo la nacionalidad, es un error de forma, una omisión de forma, porque no es un requisito esencial, omitió la nacionalidad del compareciente, omitió el estado civil, omitió decir que la partida de nacimiento fue extendida por el funcionario público, el registrador nacional de las personas. Esas omisiones producen un error que lógicamente da como resultado que suspendan una escritura pública. Entonces el notario va a enmendarlo y lo va a hacer con las palabras por mí ante mí, pero errores de forma, dice, no de los contenidos en el artículo 96 del Código Notariado. El artículo 96 del Código Notariado ya lo leyeron ustedes. El artículo 96 del Código Notariado se refiere a la enmienda del protocolo, y la enmienda del protocolo lo dice claramente qué actos o por qué circunstancias ustedes deben de enmendar el protocolo a través de comparecer ante un juez de primera instancia. Y dice el artículo 96, cuando en el protocolo se incurrieren en los errores siguientes de forma, alterar la numeración cardinal de los instrumentos,
la foliación, el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos de protocolo. Eso establece la ley que debe hacerse a través de la enmienda. Pero la ley establece en la literal E del artículo 77 del Código Notariado que el notario puede, ¿sí?, enmendar errores de forma como la nacionalidad, la profesión, el oficio, comercio, el domicilio. Esos errores los puede enmendar el notario. La única enmienda que puede hacer el notario de un requisito esencial del instrumento público es cuando el notario hubiere omitido aquel requisito esencial de que tengo a la vista los documentos con los cuales se acredita la representación, la cual conforme a la ley. Ese se puede enmendar por medio de las palabras por mí ante mí, porque el único responsable de calificar la representación legal es el notario. Por consiguiente, eso lo puede hacer el notario por medio de una escritura pública de aclaración o de ampliación con las palabras por mí y ante mí. ¿Sí? Esas son las escrituras públicas accesorias, se les llama complementarias, se les llama de ampliación. Y les digo, toda la doctrina lo dice, la escritura pública de ampliación, sí, todas son de ampliación. ¿Por qué? Porque amplían el contenido de una escritura pública principal. Están ampliando el contenido de la principal, enmendando un error, ratificando el contenido de una escritura, otorgando la aceptación, expresando la aceptación de una escritura, expresando la aceptación de una hipoteca, por ejemplo, que en el caso de las escrituras de ampliación ya lo voy a explicar. Por eso se les denomina escrituras de ampliación. Y nosotros decimos, otorgo escritura de ampliación con el objeto o en el sentido de aclarar, enmendar, ratificar, aceptar. Ese es digamos, el espíritu precisamente o la finalidad de una escritura pública de ampliación. Es enmendar, es ampliar el contenido de una escritura pública principal. ¿Sí? El notario entonces por mí ante mí dirá que por un error omitió la nacionalidad del señor Gerson Antonio Bardales Estrada y que de conformidad con el documento personal de identificación o con su certificación de la partida de nacimiento se ha determinado que la nacionalidad del compareciente Gerson tal y tal y tal y tal es guatemalteca y otorga la escritura de ampliación con el objeto de ampliar la escritura pública principal. Esas son las escrituras públicas accesorias, las secundarias y las complementarias. ¿Por qué? Porque es una accesorio a la escritura pública principal. ¿Por qué es complementaria? Porque complementa una escritura pública principal. ¿Y por qué es secundaria? Porque está ampliando o enmendando errores contenidos en una escritura pública principal. Compañeros, chicas, puede enmendar errores siempre y cuando sean errores de forma, indicando por mí ante mí por medio de una escritura pública, pero los errores de forma contenidos en el artículo 96, los cuales tendrán que ser a través de una enmienda. ¿Sería así? Así es, los contenidos en el artículo 96 no pueden enmendarlos a través de una escritura de ampliación. Si por ejemplo el notario hizo dos escrituras número 100, pues tendrá que ir con un juez de primera instancia. El juez tiene a la vista las dos escrituras número 100. En su acta de la diligencia judicial hará constar la circunstancia de que el notario enmienda el protocolo en el sentido de hacer constar, que se haga constar en la diligencia judicial que tiene dos escrituras públicas número 100, o que alteró la numeración fiscal, por ejemplo. Esta es su numeración fiscal, la tenemos aquí, que esta es la numeración fiscal que tiene que tener el notario. Y el notario, pues, no sé, ¿verdad? Por un error viene el notario y utiliza primera esta hoja. Sí, esta hoja sería con la numeración 25 y la de atrás es la 24. Entonces el notario alteró la numeración fiscal. Y recuérdense, la numeración fiscal solo se puede alterar por la protocolización o cuando se compra una nueva serie, un nuevo número o un nuevo lote de protocolo.
Entonces el notario, si alteró la numeración, tiene que ir ante un juez de primera instancia, el juez se da cuenta que está alterada la numeración, lo hace constar y con eso ya tiene enmendado el protocolo. Pero eso no se puede hacer a través de una escritura pública de declaración o ampliación con las palabras por mí ante mí, tal y como lo refiere el compañero Chicas dentro de lo que es su pregunta. Hasta aquí, compañeros, quiero comentarles que estoy hablando de las escrituras de ampliación, aclaración, accesorias, y estoy hablando de estas escrituras públicas que se pueden enmendar por mí ante mí, o sea, sin necesidad de la comparecencia de los otorgantes. ¿Sí? Bueno. Pero quisiera comentarles algo. Quisiera comentarles algo. Si en una escritura pública, el notario pone que el vendedor es propietario de la finca 320, creo que el marcador no se ve bien ahí. Si el notario en una escritura pública dijera que el vendedor es propietario de la finca 320, folio 200 del libro 15, ¿sí? Del libro 15, entonces, pero, ¿sí? Eso hace constar en la escritura pública, pero cuando llega al registro de la propiedad, verifican y esta finca 320, folio 200 del libro 15, no le corresponde al propietario, al vendedor que está compareciendo en la escritura pública. Ese es un error de fondo. Los errores de fondo pueden ustedes determinarlo con todo aquello que sea parte del negocio jurídico. Entiéndanse interés, el plazo pactado, los abonos a capital, todo lo relacionado con el tema de las modalidades, las estipulaciones contenidas en una escritura pública, el objeto del contrato que es la finca, eso no puede el notario hacerlo por mí ante mí. Porque imagínense ustedes, si lo pongo como ejemplo, sería muy incierto jurídicamente hablando, sería muy incierto, falta de certeza jurídica, si el notario por mí ante mí pudiera enmendar errores como estos. Pensemos que la finca, el notario vio mal y la finca era la 328, no 320, vio el 8 como un 0 y le puso 320 y el notario lógicamente cometió el error. Pero la finca es el objeto del contrato, por consiguiente el notario no puede enmendar la escritura pública por mí ante mí con una escritura de aclaración o de ampliación. El motivo es claro. La incertidumbre jurídica que existiría si el notario pudiera ampliarla por mí ante mí. Se pueden imaginar ustedes, podría haber complicidad, podría haber prácticamente colusión por parte del notario y por parte del vendedor. Mirá, ponele el número de finca 320 y que es una finca más pequeña o que es una finca diferente a la que se está vendiendo, y después ampliamos la escritura pública en el sentido que la correcta es la 328 y nosotros nos quedamos o nos aprovechamos de ese error. El notario no puede enmendar todo lo que sea de fondo, no lo puede enmendar con escrituras públicas de ampliación por mí ante mí o en escrituras públicas de aclaración. Cuando es el plazo, cuando es el interés, cuando es la renta, cuando es la cantidad a pagar mensualmente en abono, eso única y exclusivamente puede ampliarse con la comparecencia de todos los otorgantes.
Imagínense ustedes, si el notario pudiera ampliar una escritura por mí ante mí, hacen el contrato de arrendamiento, ponen que la renta son 2.000 quetzales y cuando el inquilino se va, el notario viene, hace una escritura de ampliación por mí ante mí y dice que la renta son 3.500 mensuales. Eso no lo puede hacer el notario. El notario, todo lo que sea de fondo de la escritura pública, tiene que hacer una escritura pública con la comparecencia de todos los otorgantes. Tienen que comparecer todos los otorgantes. El artículo 1578 del Código Civil, por favor lo subrayan, por favor lo estudian, por favor lo analizan, porque estamos hablando de las estructuras de ampliación. Dice: la ampliación, ratificación o modificación de un contrato debe de hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato. Este es el fundamento legal, compañeros, que para mí debe de arguirse, debe de fundamentar el tema de que una escritura de ampliación, ¿sí?, del número de finca, del número de libro, del interés, del capital, única y exclusivamente se puede hacer con la comparecencia de todos los otorgantes. Todos los otorgantes deben comparecer. Si era un arrendamiento y estaba el fiador, el inquilino y el arrendante, los tres tienen que comparecer para enmendar el error del número de la finca, para enmendar si, por ejemplo, fuera ambigua o no tuviera claridad de la cláusula. Si primero dice que el pago de la renta será de 2.000 quetzales mensuales y posteriormente dice que deberán hacerse los pagos mensuales de 2.500 en la residencia del arrendante ubicada en tal dirección. Si hay falta de claridad en eso, tiene que hacerse una escritura de aclaración, de ampliación, de modificación, pero siempre obligatoriamente con la comparecencia de todos los otorgantes. Entiéndase, todos los que comparecieron ahí, ¿sí? Ese es el tema de las escrituras públicas de aclaración o de ampliación. ¿Alguna pregunta, compañeros? 1578, por favor, compañeros. Gracias, Flor. Gracias, Brian, que ustedes están poniéndole aquí el número de artículo que me referí, ¿verdad? Ese número de artículo tienen que estudiarlo porque es el fundamento de las escrituras públicas de aclaración o ampliación cuando estamos hablando de enmendar errores de fondo, ¿sí? Es la escritura pública. Entonces, ya hablamos de la escritura pública principal y ya hablamos de la escritura pública secundaria, o sea, de la escritura pública accesoria, ¿sí? Si no tienen alguna pregunta con respecto a estas clases de escrituras públicas, siempre voy a preguntar en el examen clases de escrituras públicas, ¿verdad? Si fuera de selección múltiple, la clasificación de escrituras públicas desde el punto de vista notarial, se lo voy a poner así, desde el punto de vista notarial, o la clasificación notarial de las escrituras públicas es principales, accesorias, complementarias, secundarias, ¿sí? Primero las principales, luego las secundarias, accesorias o complementarias y además las escrituras públicas canceladas, ¿sí? Bien. Como no hay pregunta, entonces continuamos con el desarrollo de este tema, el desarrollo que estamos hablando ahorita, la escritura pública cancelada o las escrituras públicas canceladas, ¿sí? Bueno, ya vimos entonces las escrituras principales, la declaración, accesorias y complementarias. Ahora vemos las escrituras públicas canceladas. La escritura pública cancelada no nace a la vida jurídica. La escritura pública cancelada es aquella que ocupa un lugar en el protocolo, que ocupa un lugar en el índice del protocolo, porque recordarán ustedes el índice que les puse aquí, que ustedes copiaron, que ustedes, aún en el examen venía la pregunta de cuáles eran las columnas, en uno de los exámenes, cuáles eran las columnas del índice del protocolo. Y entonces ahí yo les explicaba a ustedes que forman y ocupan un lugar dentro del protocolo, la escritura pública cancelada. La sencilla razón o la significativa razón es evitar que existan duplicidad de escrituras. Si cancelamos la escritura pública número 5, ocupa su lugar, ocupa un lugar en el índice, pero no la vamos a repetir.
Por eso dice la ley que la escritura cancelada ocupa lugar en el protocolo. Cancelamos la número 5, la que nos corresponde hacer es la número 6. No por el hecho de haber cancelado la 5, entonces vamos a hacer una nueva 5 que sí nace a la vida jurídica. No. La escritura pública cancelada nace a la vida jurídica, no nace a la vida jurídica, está cancelada, pero sí ocupa un lugar en el protocolo y ocupa un lugar en el índice del protocolo. La escritura pública cancelada, de acuerdo a lo que establece la doctrina, de acuerdo a lo que nosotros los notarios hemos aprendido en el ejercicio de nuestra profesión, es que la escritura pública cancelada puede cancelarse por el motivo de el comprador se niega a firmar, el vendedor se niega a firmar, ambos otorgantes se niegan a firmar, o simplemente por el tema de que la escritura pública hubo un error mecanográfico. No les digo constantemente, pero ha ocurrido en la empresa donde yo cartulo, donde yo trabajo. A veces se queda trabada la hoja de protocolo en la impresora, muy pocas veces ha sucedido, pero nos ha sucedido, y entonces sale mal la impresión, ¿verdad? Sale corrida, sale fuera de márgenes, la ley lo prohíbe, entonces tenemos que cancelar esa escritura pública, porque no van a ser a la vida jurídica, porque no nos sirve, porque lógicamente los otorgantes no la van a poder firmar, y no la van a poder leer y no la van a poder firmar. Esa es la escritura pública cancelada y sí, ocupa un lugar dentro del protocolo. Cuando veamos las partes de la escritura pública, en la doctrina se dice que una escritura pública es completa cuando reúne lo que es la introducción, el cuerpo y el cierre. Sin embargo, en el tema de la escritura pública cancelada, compañeros, yo siempre he pensado que, y lo dije, ¿verdad?, en el primer día de clases del semestre pasado, que desafortunadamente, con poca fortuna, vamos a encontrar nosotros en el Código Notariado, vamos a encontrar nosotros definiciones, digamos, de algunas instituciones notariales, o vamos a encontrar procedimientos, digamos, adecuados para determinada situación o determinada circunstancia que suceda. Y una de esas circunstancias o situaciones son las escrituras públicas canceladas. Las escrituras públicas canceladas, la ley no dice cómo se debe cancelar, la ley no dice en qué momento se debe cancelar, la ley no dice si la escritura pública cancelada con solo el número que se ponga ya se puede cancelar. La escritura no dice que debe de por lo menos tener la parte de la escritura llamada introducción, o por lo menos introducción y cuerpo, o que esté completa la escritura para poderla denominar escritura pública cancelada. La ley no lo dice en absoluto. No dice cómo se cancela la escritura. Fíjense que de la escritura pública cancelada solo van a encontrar ustedes dos artículos que se relacionan a la escritura pública cancelada, pero no dice el procedimiento, no dice el tratamiento, no dice la forma en que se debe de cancelar, ¿sí? Fíjense que el fundamento legal de esta escritura cancelada lo vamos a ver en el artículo 37, por favor. Artículo 37, literal B. Si están tomando la nota, compañeros, si están tomando nota, el artículo 37, literal B. Artículo 37, literal B, del Código Notariado. Sí, Eric, yo creo que sería bueno que existiera un código, ¿verdad?, de procedimientos notariales, aunque si ustedes lo leen y ustedes se dan cuenta, en el Código Notariado la mayoría de artículos, la mayoría de instituciones que ustedes se encuentran aquí es de tema de derecho adjetivo, ¿verdad? La mayoría son de procedimiento. El artículo 29, ¿qué requisitos tiene? El artículo 31, cómo se debe hacer esto, cómo se debe hacer el otro. Pero la verdad es que, digamos, un código notariado, procesal notarial no existe, ¿verdad? No hay procedimientos. Entonces, nos quedan ciertas lagunas de estos temas que, lógicamente, por la interpretación de la ley, como le dice la ley del organismo judicial,
judicial, ¿verdad? La interpretación que se le debe dar a la norma, pues de alguna manera la Corte Suprema de Justicia ha ido resolviendo, ¿verdad?, las situaciones o circunstancias que se les plantean en este devenir de los procesos notariales, ¿verdad?, los procesos que suceden, procesos notariales. Yo ya les comenté, el último número que vi de colegiación fue el 42.347 colegiados, que lógicamente eso hace suponer que va a haber más suspensiones, que van a haber más testimonios, que van a haber más escrituras, y por eso lógicamente hasta la misma Superintendencia de Administración Tributaria tiene que prepararse, ¿verdad? Porque a mayor número de notarios, mayor cantidad de hojas de protocolo se van a necesitar, se van a requerir, y por ese motivo, pues lógicamente en el Código Notariado hasta ahora, que no está actualizado, ¿verdad? Todos lo sabemos, el Código Notariado pues, del año 1943. Entonces ese Código Notariado, imagínense cuántos años, y aún así ha sobrevivido, aún así se mantiene graníticamente todos sus artículos, y entonces es algo formidable, pero creo que sí sería necesario de hacerle algunas reformas, o una nueva ley de notariado para ir cumpliendo con esas lagunas que establece la ley. Lagunas que estábamos hablando, ¿verdad? Solo hay 2 artículos que hablan de las escrituras públicas canceladas, y leo el primero, que es el artículo 37, literal B. Dan aviso, dice, dentro del término indicado en la literal anterior, o sea, dentro de los 25 días hábiles siguientes a la fecha en que se canceló el instrumento, y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado, ya no existe, y eso es un aviso administrativo, tampoco paga impuesto, el que contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. Solo ahorita, únicamente ese artículo habla de escrituras públicas canceladas, habla de instrumentos públicos cancelados. ¿Cómo se cancela? No lo dice. ¿Qué le tenemos que poner para cancelarlo? No lo dice. ¿En qué parte de la escritura pública la cancelamos? No lo dice. ¿Por qué motivos debemos de cancelarlo? No lo dice. Nosotros hemos ido de alguna manera en nuestro devenir, les vuelvo a repetir, el devenir ese de los asuntos notariales, pues nosotros hemos ido de alguna manera interpretando la ley, o hemos ido pues imaginándonos o cumpliendo con lo que establece la ley para los efectos de la cancelación de una escritura. Y luego, eso ya lo vieron ustedes, eso creo que fue hasta una pregunta de examen final del arancel. Fíjense que el arancel en el artículo 109 dice: los notarios cobrarán en concepto de honorarios numeral 1, numeral 2, y luego viene numeral 3. Numeral 3 dice: por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les correspondieren si hubieran autorizado el instrumento público. Esos son los únicos 2 artículos, 37 literal B y artículo 103 del Código de Notariado, artículo 109 numeral 3, que establecen o que determinan o que digamos tienen relacionado en el contenido del artículo la palabra cancelado o cancelados. De ahí tenemos que inferir nosotros, tenemos que suponer nosotros que existen los instrumentos públicos cancelados, ¿sí? Ahora, como no dice cómo lo vamos a cancelar, yo recuerdo las palabras de mi profesor que nos daba derecho notarial, y él decía que la palabra cancelada suficiente para que el instrumento público no naciera a la vida jurídica. Cancelada la firma del notario y ya no nace a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque se está poniendo cancelada. Sin embargo, compañeros, van a ver ustedes o van a encontrar ustedes, si algún día pues tienen la oportunidad de ver un protocolo, físicamente pueden ver el protocolo, lo pueden leer, lo pueden analizar, se van a dar cuenta que los notarios le ponen una razón, y ponen razón. En esta misma fecha se canceló el presente instrumento público en virtud de haberse negado a firmar el mismo los comparecientes, o en virtud de la falta de firma de uno de los otorgantes, o en virtud de errores de impresión.
esa razón la puede poner el notario, conste, la firma y ya no nace a la vida jurídica. Como la ley no dice qué tratamiento le vamos a dar a eso, pues suficiente para mí con la palabra cancelada. Yo soy del criterio, pues en el caso mío, ¿verdad? Ahí, a pesar de que tratamos la manera de uniformar criterios de los notarios que cartulamos ahí en la empresa, pues a veces dejamos en libertad a cada uno de que pueda tener su criterio. Yo en el tema mío, pues solamente pongo razón, se cancela la presente escritura, conste y firme. Nada más, eso es lo que yo le pongo. Podría mandarse a hacer un sello donde diga el sello cancelada, se le pone al final de donde se pretende cancelar la escritura y la misma no nace a la vida jurídica, sí, y por consiguiente ocupa el lugar en el protocolo, pero no nace a la vida jurídica. Esa es la escritura pública cancelada, ¿verdad? Le ponemos eso, no nace a la vida jurídica y son ustedes, cuando ustedes ya estén cartulando, son ustedes los que van a decidir cómo lo hacen. O le ponen la palabra cancelada, o le ponen cancelo la presente escritura, en virtud de haberse negado a firmar el otorgante vendedor en la misma, conste. Lo que ustedes quieran ponerle, la razón que quieran ponerle, la justificación que quieran ponerle, mas sin embargo la ley, la única obligación que ustedes tienen, es de dar un aviso al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes, diciéndole al director del Archivo de Protocolos, en este caso la directora del Archivo General de Protocolos, informándole que con esta fecha, ¿sí?, el instrumento público número 42 fue cancelado. Punto. Si le quiere poner la justificación que usted le puso, póngasela. En virtud de haberse negado los otorgantes en la ciudad de Guatemala el día tal y tal, firma y sello del notario, y con eso ya cumplimos nosotros con la obligación que tenemos. Y el otro es el derecho que tenemos. ¿Qué derecho tenemos? El de cobrar los honorarios de una escritura cancelada. Así que esos son los dos artículos, 37, literal B, y artículo 109, numeral 3 del Código de Notariado. Sí, Jenny, el aviso se hace en una hoja de papel bond. La ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo dice que están exentos del pago de los impuestos fiscales todos aquellos trámites memoriales que sean de temas administrativos. No se paga ningún tributo, no se paga impuesto. Por consiguiente, su aviso de cancelación lo hace en una hoja de papel bond, tamaño carta, tamaño oficio, puede ser papel español, simplemente indicándole a la directora del Archivo de Protocolos que canceló el instrumento público. Dice al final, contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. ¿Qué le interesa a la directora del Archivo de Protocolos? Saber qué instrumento canceló y de qué fecha. Con esa información que le dé, suficiente. Pero yo he visto, y nosotros allá cuando damos avisos de cancelación, ahí sí uniformamos criterio, ¿verdad? Todos nuestros avisos son iguales. Pero el aviso dice, señora directora del Archivo General de Protocolos, de manera atenta le informo a usted que de conformidad con el artículo 37 literal B del Código Notariado, informo que con esta fecha, pongámosle el 9 de agosto del año 2024, procedí a cancelar el instrumento público número 42 del registro notarial a mi cargo en la ciudad de Guatemala el día 9 de agosto del 2004, mi firma, mi sello. Tengo mi número, allá tenemos un registro, tenemos una clave, ellos le llaman la clave del notario. Mi clave es A218, es clave alfanumérica, mi apellido es Álvarez, mi clave 218. Se manda a dar el aviso, reciben el aviso.
aviso y dan el comprobante de que usted ya dio su aviso de cancelación, y con eso prácticamente se está cumpliendo con el tema de las escrituras canceladas. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Aquí la compañera Lini Pérez nos está poniendo el artículo 109, numeral 3, código notariado. Puede ser que lo pregunte. Ya en el examen final lo pregunté, ¿verdad? Entre una de las preguntas de falso y verdadero, creo que decía que por escritura pública cancelada se podía cobrar el 75% de horarios, o se podía cobrar 1000 quetzales, algo así venía la pregunta. Y en otra de selección múltiple también venía pues la cantidad que se podía cobrar o a quién le correspondía, creo yo, pagar una escritura pública cancelada. ¿Sí? Bien. Como no hay preguntas relacionadas con eso, primeramente Dios, compañeros, yo espero, ¿verdad? Espero que vayan ustedes satisfechos con estas escrituras que estamos hablando. Brian. Bien, Brian. La escritura de cancelación, compañeros, recuérdense, Brian, quiero recordarle este tema. Recuérdense el principio de la unidad del acto, ¿sí? El principio de la inmediación notarial. Usted la escritura pública la hace en este momento, y si no nace a la vida jurídica, la cancela en ese momento. Recuérdese que aquí no hay firmas diferidas, aquí no hay instrumentos públicos diferidos. Usted no puede, ¿sí? No puede hacer una escritura pública hoy 9 de agosto y cancelarla el 18 de agosto. Eso no puede hacerse por el principio de inmediación notarial, por el principio de la unidad del acto, por el principio de que usted, ¿qué? Debe hacerse en un solo acto el instrumento público. Si usted cometió el error, si a usted no le firma el instrumento público, debe de suponerse, debe de afirmarse que la persona no firmó ese día que tenía que firmar la escritura pública, y por consiguiente, su razón, cuando usted envíe el instrumento, su aviso al director del archivo de protocolos, tiene que decir que el instrumento público número 75 de fecha 9 de agosto del año 2024 fue cancelada hoy, 9 de agosto del año 2024. No puede decir usted que la escritura es del 10 de octubre del 2023 y que hasta hoy va a dar su aviso, o que hasta un mes después va a dar el aviso de cancelación. No se puede. La cancelación, el aviso de cancelación debe de coincidir con la fecha de la escritura pública que usted cancela. ¿Sí? Eso es lo que el artículo 37 literal B dice. Debe de contener el número de instrumento y la fecha en que se canceló. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que cumplir con el aviso de cancelación. Patricia Más. La verdad es que no existe sanción, ¿verdad? Dice la ley que por la falta de testimonios especiales, dice, la falta de no extender testimonios especiales, pues será de 25 quetzales por cada testimonio que usted envíe fuera del plazo contenido por la ley. De la escritura pública cancelada no dice, ¿verdad? O sea, no establece, que como no es un testimonio especial, no establece la ley, es un aviso nada más, no establece la ley si hay sanción. Yo me atrevería a decirle que el artículo 101 del Código Notariado simplemente establece y dice: las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia siempre que no constituyan delito. Entonces, en este caso, pues podría la Corte Suprema de Justicia aplicar ese artículo 101, y la no presentación del aviso dentro del término que establece la ley podría, digamos, aplicar ese artículo. Dice, es una infracción al Código Notariado, podría ponerse en un artículo, una sanción. Sin embargo, actualmente y hasta ahora no, ¿verdad? Yo creo que pensemos en algo lógico. Los testimonios especiales generan pago de un impuesto notarial, y entonces lógicamente al archivo de protocolos tiene que fiscalizar el pago de los impuestos notariales. Entonces, un testimonio sí es importante que el notario cumpla con presentarlo, porque debe de pagar su impuesto notarial.
Mientras que el aviso de cancelación no paga ni impuesto fiscal, no paga impuestos notariales, simplemente en una hoja de papel bond. Por consiguiente, pues yo creo que no hay ningún interés. El único interés que sí que tiene el director del archivo es saber que si no recibió el testimonio de la escritura número 75 fue porque existe un aviso de cancelación. No dio testimonio de la escritura 75, es que la canceló, no está obligado a dar testimonio. Por eso tiene obligatoriamente el notario que dar su aviso, pero no hay ninguna sanción por no dar este aviso. Luego viene Lili Pérez que dice, si en las características de las estructuras públicas siempre tendrían que ir este orden: A, principal, B, complementarias, accesorias, secundarias, parceladas, por un orden total. Yo, Lili, creo que sí importaría el orden por un orden, llamémosle por la lógica, ¿verdad? La escritura pública principal subsiste por sí sola, pues esa tiene que ir de primero, ¿verdad? Luego, la escritura accesoria, complementaria, sí, y secundaria, su mismo nombre lo dice, secundaria, tendría aquí en segundo lugar, porque si no está la principal, no puede existir la secundaria. No existiendo principales que van en primer lugar, no existe la secundaria. Y la cancelada está dentro de un orden lógico porque la misma no, digamos, no tiene brillantez, no tiene eficacia jurídica dentro de las estructuras públicas, no hay contrato, no hay nada. De esa cuenta, y fíjense que yo siempre hago esa pregunta en el técnico profesional, siempre les pregunto, y les digo, compañeros, el día de hoy a usted le solicitan la escritura de compraventa de un bien inmueble. Antes de firmar vendedor y comprador, ¿sí?, le dicen a usted que no están interesados en firmar el instrumento público, que le van a pagar sus honorarios, le pagan los honorarios y usted procede a cancelar la escritura. Por favor, dígame si es correcto que el notario le extienda una fotocopia de esa escritura pública cancelada al comprador, porque el comprador quiere justificar en su trabajo que sí estuvo en la oficina, pero que la escritura pública la cancelaron. La respuesta tiene que ser inmediata, ¿verdad? El estudiante lo tiene que saber. La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque el artículo 77 dice: instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. Le es prohibido al notario extender copia, fotocopia de la escritura pública cancelada. ¿Sí? Entonces no puede el notario extender la copia porque el artículo aquí se lo prohíbe. Ese es el tratamiento de la escritura pública cancelada, ¿verdad? Por eso, para mí, Lili, sí debería ir en ese orden que usted me propuso: principales, secundarias, complementarias, accesorias, y luego las canceladas, en la forma que lo hace. Me preguntaba alguien una vez en la clase, licenciado, pero ¿y qué pasa si quiere demostrar que realmente en un juicio penal que él sí estuvo en la oficina ese día que usted hizo la escritura, pero qué hace para demostrarlo? Bueno, recuérdense que la misma ley, y lo dice la ley, ¿verdad? Cuando yo les dije a ustedes de la revisión, ¿verdad?, especial, les decía yo, salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. El abogado, dentro de las pruebas, tendría que decir, ¿verdad?, que el juez proceda a la revisión del protocolo del notario número tal, en donde constatará que el instrumento público 76, en el cual comparece su cliente fulano de tal y el señor fulano de tal, fue cancelado en virtud de haberse negado a firmar el mismo. Entonces será el juez el que tenga a la vista el protocolo, hace su diligencia judicial, pero no puede haber copia, no puede haber testimonio, porque la ley lo prohíbe. Pero sí hay forma de que se pueda pues, ver que la escritura pública está cancelada, definitivamente que sí. Bien. Aquí hay más preguntas. Bien.
Entonces, compañeros, dejamos aquí nuestra clase, ya tengo que empezar la otra. Así que muchísimas gracias por su tiempo, compañeros, por su comprensión. Vuelvo a repetirles, ¿verdad? El día lunes, pues, les corresponde a ustedes clases virtuales. Nos miramos a las 6 menos cuarto de la tarde el día lunes para ya hablar de esto. El lunes terminamos aquí y el mismo martes, primeramente Dios, en la mañana les mando el caso para que ustedes ya puedan hacerlo, ¿no? Bien, muchísimas gracias, compañeros, les agradezco sus mensajes, muy feliz noche, feliz fin de semana. Primeramente Dios, nos miramos el día lunes.